Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hace muchos años que aprendí que el mismo Dios que manda la lluvia es el mismo que nos manda a predicar, ¿verdad? Y son días lluviosos donde podemos ver el compromiso de cada uno con las cosas del Señor. Así que doy gracias a Dios por ustedes que están aquí esta tarde, porque ustedes valen por dos. Cada uno de ustedes vale por dos o por tres. Así que dése un aplauso a usted mismo en esta tarde. Dése un aplauso a usted mismo. Lo logré, lo hice. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 14. Recuerde poner su teléfono en silencio. Présteme los próximos 30 minutos de su tiempo. Ponga todas las distracciones en silencio. Por favor, no se distraiga. Tenga su Biblia lista para abrir la palabra del Señor. Ponga el teléfono en aeroplano. Que nada le moleste. No va a pasar, no se va a acabar el mundo en 30 minutos que usted no mire su teléfono. Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a estar leyendo la traducción como ya conocen, contemporánea. Ya ahorita lo leíamos también y quiero reforzar esta palabra en nuestros corazones en esta tarde. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo con mucha paciencia, así con gran gozo. Darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El tema que quiero compartir en esta tarde es orando con propósito. Orando con propósito. Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, igual que a otras cartas como la de Filemón, que Pablo la escribe desde una prisión. Era una prisión, en este caso, domiciliaria, donde Pablo tenía acceso a varias comodidades, podía escribir, no tenía libertad y podía seguir haciendo su trabajo de misionero desde casa, ¿verdad? Pues si alguien piensa que el trabajo de casa se inventó en la pandemia, ya hace muchos años, ¿verdad? Que Pablo trabajaba desde casa. Pero Pablo está agradecido por la iglesia de los Colosas, está agradecido por su fe, está agradecido por la vida de estos creyentes. Pero si usted nota bien la oración de Pablo, hay algo más que él pide, porque todos nosotros necesitamos mejorar en nuestra área, en cada área de nuestra vida. Necesitamos seguir creciendo. Llega el punto que si nos malacostumbramos a una rutina, nos estancamos y no crecemos más. Pablo estaba hablando con esta iglesia y le estaba pidiendo que orara. Los colosenses eran una buena iglesia, pero estaba sufriendo algunas personas que estaban metiéndose dentro de la iglesia con algunas doctrinas extrañas y algunas adoraciones a otras cosas. Y Pablo todavía hace una oración. Ahora, ¿por qué razón Pablo hace una oración? ¿Qué podemos encontrar en esta porción de las Escrituras que nos enseña cómo orar? ¿Por qué debo orar? Y yo quiero en esta tarde darte 3 principios que Pablo nos deja allí. Fíjese que Pablo dice: desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. La primera razón por la que nosotros debemos orar con un propósito, el propósito de nuestra oración debe ser seguir creciendo. Hay espacio en tu vida y en mi vida para seguir creciendo. Repite conmigo: tengo espacio para mejorar. Tengo espacio para seguir creciendo. Hay personas que se quedan estancados en diferentes etapas de su vida donde ya no dan más, donde ya tienen un tope, ya de ahí no pasan. Y si por alguna razón están expuestos a algún tipo de presión de alguien que les presione, por ejemplo, no sé, en su trabajo, en su familia, alguien le diga: puedes hacerlo mejor, pues, ay no, yo no lo puedo hacerlo mejor, yo no puedo hacerlo mejor, yo soy así me tienen que querer. Really? Así no se crece.
Así no se crece. Así con esa actitud nos estancamos. Y eso se aplica a todo, se aplica a la vida cristiana, se aplica a la vida secular, se aplica a nuestra vida como pareja, se aplica a nuestra vida profesional, a todo. Pero Pablo dice, yo oro, ustedes lo están haciendo bien, pero todavía hay más que crecer, todavía hay espacio para mejorar. El crecimiento, como les he dicho otra vez, debe ser intencional. Ahora, ¿tiene su Biblia lista? ¿Cuándo tiene su Biblia lista? ¿Listo? Vaya con su Biblia, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, vaya a su Biblia, Santiago capítulo 3, y vamos a leer lo que nos enseña la palabra en Santiago capítulo 3. Vamos a leer los versos del 14 al 17. Fíjese que Pablo dice, ustedes van bien, pero necesitan seguir creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Eso cambia todo el juego. No se trata de que crezcamos simplemente porque ahí nos vamos poniendo viejos, los golpes nos enseñan. Hay gente que incluso se va poniendo viejo y no aprende de los golpes que recibe. ¿Conoce a usted personas así? Que tropiezan una y otra vez con los mismos problemas. Y tú dices, pero ¿cuándo vas a crecer? Ya te pasó esto, ya te pasó esto la semana pasada, ya te pasó esto el mes pasado y sigues y sigues. ¿Conoce alguna persona así? ¿Sí o no? ¿No le ha pasado esto a usted también? Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sigo tropezando con lo mismo? ¿Por qué no aprendo? Ya me dijeron que esto no funciona. Ya el pastor me advirtió. Ya mis amigos me han dicho. Ya mi mujer me dijo. Ya mi esposo me dijo. Pero yo sigo y sigo. Porque el problema es que nos falta la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hay una diferencia muy grande entre una sabiduría humana. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, verso del 14, a partir del verso 14. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Verso 15, esta clase de sabiduría que alberga envidia, celo, amargura, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. La sabiduría de que viene de lo alto no tiene envidia, no tiene celo, no anda con rencores, no anda con amargura, no anda con chisme, no anda con enojo. Esa sabiduría no es de Dios, esa sabiduría es terrenal y es diabólica. Ahora, la sabiduría que viene de Dios, dice, donde hay envidia, celos, rivalidad, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría, verso 17, pero la sabiduría, marque eso en su Biblia, por favor. Marque en su Biblia. No venga aquí a escucharme solo a mí, a creer todo lo que yo le digo. No, todo lo que yo le digo se lo pruebo con la palabra. Marque en su Biblia. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, es pura. Y además es pacífica, es amable, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánimes y genuina. No importa cuántos años alguien lleve en el Señor, no importa si es pastor, si es profeta, si es apóstol, no importa, nunca se deje impresionar por la gente que dicen que llevan tantos años en el Evangelio. Si sus frutos no revelan, si su comportamiento no revela una sabiduría pacífica, humana, pura, no viene de Dios. Son unos inmaduros. Hay creyentes que no crecen. Llevan años en el Evangelio, llevan años en la iglesia, tienen mal carácter, tienen mala forma, son unos mal educados, son unos groseros, no crecen, se saben la Biblia de memoria supuestamente, pero no crecen, no cambian, eso no sirve, ese estilo de vida cristiana no funciona porque estamos llenos de una sabiduría terrenal, animal y diabólica y eso nos va a meter constantemente en problemas.
Pero la sabiduría que viene de Dios no nos mete en problemas, porque la sabiduría que viene de Dios es pura, es amable, es pacífica, es compasiva, es benigna, está llena de frutos. Por eso Pablo ora, porque tenemos todavía mucho que mejorar. Usted y yo, todos tenemos mucho espacio para mejorar. Por eso cuando usted ore con un propósito, ore por una razón. Ore por su vida, ore por usted mismo. Aprende a orar y a decirle: Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer sabio, pero con una sabiduría espiritual. Dame mansedumbre, dame pureza, dame dominio propio, dame amor. Quita de mí todo ese espíritu dependenciero que tengo, que cada 5 minutos ando peleando y ando enojándome. Quítame eso, Señor. Porque eso no es de Dios. Esa sabiduría no viene de Dios. Es animal, es diabólica. Oremos con un propósito. Oremos, entendamos a Dios. Oremos para mejorar. Colosenses 3:16. Váyase rapidito allí y salimos de este punto. Colosenses 3:16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Marque esto también. Marque esto también, porque esto le va a ayudar a seguir creciendo en sabiduría. Marque también esto, en sabiduría espiritual. Marque esto también. Fíjense lo que dice Pablo. La traducción de ustedes dice: la gracia, la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. La traducción que tengo dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Ricamente, repita conmigo: ricamente. La palabra de Cristo habita en ustedes con riqueza. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Ahora, ¿con qué sabiduría? ¿Carnal o espiritual? Espiritual. Cuando tú vayas a exhortar a un hermano o a una hermana o a un amigo, aunque no sea cristiano, hermano, no uses la sabiduría mundana. La sabiduría mundana no es de Dios, es diabólica. Ay, no, si te hicieron esto, tú le haces lo otro. No te dejes. Usted es manso, pero usted no es menso. Esas son las cosas que usamos. Eso no viene de Dios. Eso no es eso es diabólico. Y un creyente no debe estar hablando de ese tipo de cosas. Un cristiano debe estar aconsejando lo que viene de Dios, lo puro, lo amable, lo noble, lo que es del buen nombre. Pero constantemente nos dejamos llevar por nuestra carnalidad. Pero dice la palabra, ahora, tome nota, por favor, que en su corazón la gracia de Dios, el conocimiento de Dios sea abundante. Que el conocimiento de Dios, que lo que habite, que la palabra de Dios en su corazón sea abundante. Hay personas que no pueden dar lo que no tienen. Hay personas que te dan malos consejos, no porque tengan intenciones malas contigo, sino simplemente porque su corazón está lleno de esa amargura. No tienen un corazón lleno de la gracia, de la bendición de Dios. No estoy hablando de que se pasa la vida metido en la iglesia ni nada de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida en comunión. Cuando un creyente tiene comunión, tiene intimidad, tiene relación con Dios, su corazón se llena de la gracia, del fruto y de la sabiduría que es espiritual de Dios. Pero hay personas que cuando no llenamos nuestro corazón de eso, simplemente, ¿qué es lo que fíjese en el día? ¿De qué es lo que más uno habla? Tú puedes conocer a una persona mucho solo escuchándole hablar. Ni siquiera hazle preguntas. Solamente escucha a una persona hablar. Hay personas que solo hablan de sus enfermedades. Otros solo hablan de sus deudas. Otros solo hablan de lo que ellos creen que le va bien. Otros solo hablan pero no hablan de Dios.
Porque no está viviendo Dios con abundancia. Cuando nosotros siempre estamos quejándonos y hablando de las cosas que nos estresan, que nos mortifican, que nos molestan, todas esas cosas van desplazando la palabra de Dios y la sabiduría divina en nuestra vida. Nuestro corazón se va llenando solo de cosas negativas. Y Pablo dice que abunde, que la palabra de usted sea abundante. Sin miseria. Hay creyentes que leen en la semana o en el día 3 versos de la Biblia. Really? Really? Sin embargo, se pasan 1 hora viendo novela y 10 minutos con la Biblia o 15 minutos en oración. ¿Qué es lo que más abunda en una vida así? ¿Qué es lo que más abunda en una vida así? La sabiduría humana, la carnalidad. Ay, la telenovela esta. Ay, pero en esta sale Fernando Colunga, no me puedo perder. ¿Saben de Fernando Colunga? Pero no saben del apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Sabemos de Chapo de Sinaloa, pero no sabemos de Marcos Witt. ¿Qué es lo que más abunda? La Biblia dice: la palabra del Señor abunde ricamente en ustedes. Hermano, no hay excusa. No me diga que por qué trabaja. No me diga, mire, en estos tiempos donde vivimos, que usted puede ir manejando, ir escuchando la Biblia, no hay excusa. Ay, es que yo no sé leer bien. No importa, usted baja una aplicación en su teléfono y escucha la Biblia en la traducción que más cómodo, que más sencillo se le haga. No hay excusa para no tener la palabra en abundancia en nosotros. No hay excusas. Recuerde, ore con un propósito. Siempre hay un espacio para mejorar. Número 2, ore para que su conducta sea consecuente con su fe. Ore siempre para que su conducta sea consecuente con su fe. La palabra consecuente es un adjetivo. Y es un adjetivo es una descripción. Es un adjetivo que nos describe, que nos muestra que una persona vive de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus ideas. Hay personas que dicen que tienen una fe de este tamaño, pero su nivel de vida de creyente está por acá. No juega, no da la cuenta. No es posible que digamos que tengamos una fe acá y que nuestra vida y nuestro comportamiento esté por acá. No es posible. Ahora, ¿no es interesante cómo nosotros constantemente oramos, le pedimos a Dios muchas cosas, oramos por muchas peticiones y todo eso está muy bien, pero muy pocas veces nos dedicamos a orar por nuestra conducta? Y la razón por la que nos dedicamos a orar, no oramos tanto por nuestra conducta, es porque pensamos que nuestra conducta, a medida que estemos en el Señor, va a cambiar sola. Y creemos que una persona, por eso todo el mundo espera de los cristianos. Porque todo el mundo asume que si un cristiano, si alguien que se dice cristiano está en la iglesia, todo el mundo asume que se debe portar de esta manera, ¿sí o no? Yo vengo de un país de idolatría, de santería. Cuando las personas hacían un ritual en mi país que según ellos se hacían santeros y se vestían todos de blanco y toda la cosa, nadie le preguntaba a las personas: ay, ¿por qué tú eres santero? Pero apenas tú ibas a la iglesia y salías con tu Biblia para la iglesia, ¿y por qué vas a la iglesia? Estas personas idólatras hacen cosas malísimas y nadie se preocupa, nadie dice: bueno. Pero lo hace un cristiano. ¿Por qué siempre esperamos? No estoy diciendo que sea mal tener malas expectativas de los cristianos, pero se da cuenta, siempre esperamos que los creyentes den mejores frutos.
Aún los mundanos, los que no conocen de Dios, esperan que los creyentes den mejores frutos. Ahora, los frutos no van a darse solo por venir a la iglesia. Los frutos no se van a dar en su vida porque usted escucha al pastor Roldán 2 o 3 veces a la semana. Los frutos no se van a dar en su vida porque usted sea amigo del pastor. ¿Cómo podemos hacer que los frutos? Bueno, nuestro crecimiento en los frutos tiene que ser intencional. Y tenemos que ser intencionales en comportarnos de acuerdo a nuestro nivel de fe. Si yo digo que tengo fe, yo tengo que vivir de acuerdo a la fe. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame tus obras. Tu fe se tiene que demostrar. Oremos. Fíjense que Pablo le dice a los colosenses, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Para que vivan como es digno. Quiero que vivan con dignidad de creyentes, con dignidad de cristianos. Es muy interesante cómo estos principios bíblicos los obviamos. Y no vivimos de acuerdo a lo que decimos que somos o a la fe que decimos que tenemos. Porque pensamos que eso va a llegar solo. No, hermano, no va a llegar solo. Hay que trabajar. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo puedo lograr esto? No entiendo, me cuesta mucho, me cuesta demasiado. Bueno, la palabra del Señor. Váyase a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y marque este pasaje, Efesios 4, verso del 17 al 20. Qué bueno que la palabra del Señor nos habla de todo. Efesios capítulo 4. Verso 17. Pero esto quiero decirles en el Señor. Y en esto dice Pablo, quiero insistir. Quiero ser insistente en esto. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. No vivan ya como la gente que vive sin Dios que tiene su mente vacía. Ahora, fíjense esto. Esto es muy interesante, porque Pablo le está dando un mandato y le está dando un mandato con insistencia. Quiere decir esto que tú y yo tenemos el potencial para ser mejores, tenemos el potencial para cambiar. La Biblia dice, escúcheme bien, que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos la máxima creación de Dios. Un perro toda la vida va a ser perro. Un gato toda la vida va a ser un gato. Un elefante toda la vida va a ser un elefante. Pero un hombre evoluciona, crece. Usted no nace siendo médico. Usted no nace siendo ingeniero. Usted no nace siendo yardero. Usted no nace trabajando en el roofing. ¿Cuántos nacieron así? Usted no nace siendo músico, usted no nace siendo chofer. ¿Cuántos nacieron así? A ninguno. Oh, quiere decir que todos crecemos, quiere decir que todos evolucionamos, quiere decir que todos aprendemos a ganarnos la vida. Quiere decir que como cristianos, cuando nacemos en Cristo, también tenemos que seguir evolucionando. Y no portarnos como los mundanos que tienen su mente vacía. Pablo dice, le digo esto y les insisto, ya no anden como los mundanos, como estaban ustedes sin el Señor, que tienen la mente vacía, la tienen vacía de las cosas de Dios. Solamente tienen en su mente tonterías, solamente tienen basura en su mente. Pero ya ustedes no tienen que andar así. En primero tienen el Espíritu Santo. Ya no anden más así, ya no se muevan más así. Sigue diciendo Pablo, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido.
Por causa de la ignorancia, hay una ignorancia en ellos. Y por la dureza de su corazón viven ajenos a todo lo que proviene de Dios. Viven ajenos a la vida de Dios. Hermano, Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted y yo vivimos con expectativa de los planes que los gobiernos, que los presidentes o que otras personas puedan tener para nosotros, vamos a terminar mal. Y vamos a terminar decepcionados. Pero en Cristo hay una vida abundante para usted. Usted y yo debemos comportarnos a la altura de la fe que tenemos, porque esa fe nos ayuda a vivir de acuerdo a la expectativa que tenemos en Cristo Jesús. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Y usted y yo debemos de vivir de acuerdo al estándar del reino de los cielos. Debemos vivir de acuerdo al estándar, no al estándar de los latinos, no al estándar de los morenos, no al estándar de los blancos, no al estándar de los indios, no al estándar de los mexicanos, de los cubanos, de los hondureños. No, nosotros vivimos al estándar de lo que Cristo tiene para nosotros. No ando en fiesta, no ando emborrachándome, no ando drogándome, no ando haciendo esas cosas, no ando fornicando, no ando adulterando, no ando haciendo esas cosas, no porque sea menos hombre que nadie, no porque no lo pueda hacer, sino porque yo estoy viviendo de acuerdo al estándar de lo que Dios tiene para mí. Hay creyentes que no entienden. Piensan que si se esconden del pastor, si el pastor no se entera de eso, todo va a estar bien. No, todo no va a estar bien. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso es que hay tantos creyentes que están en el Señor, pero no cambian. No viven una vida de santidad, agradando a Dios, porque no vivimos, no renovamos nuestra mente, no vivimos de acuerdo a la fe. Por favor, hermano, cada mañana que usted se levante, ore antes de salir de la puerta de su casa. Por favor, no salga sin orar, y ore y pídale: Señor, cualquier desafío que venga hoy en mi vida, cualquier cosa que se me presente, ayúdame a comportarme de acuerdo a un hombre de fe que tú me has llamado a ser. Oremos, vivemos de acuerdo al estándar. Después que perdieron toda sensibilidad, esta gente tiene el entendimiento, su corazón es duro, viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando yo leo pasajes como este, me pregunto qué clase de Biblia leen otros creyentes. Porque la Biblia habla del libertinaje. La Biblia habla del pecado. Todo no le agrada a Dios. Todo Dios no lo acepta. No importa quién lo haga. No importa quién solo diga: Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es amor, pero Dios también es santo. El hecho de que tú ames con la vida a tu hijo no le permites todo lo que se le ocurre, porque lo amas. Precisamente porque lo amas, tienes que ponerle leyes, tienes que ponerle fronteras, tienes que ponerle límites. El amor no es ilimitado. El amor de Dios no significa libertinaje, no significa hagan todo lo que quieran, vivan todo como quieran y después vengan a mí que yo los sigo amando. No, los límites que Dios nos pone no son prohibiciones, son barreras de protección. Yo le doy gracias a Dios porque las personas que me han amado en mi vida me han puesto límites. No tiene que, precisamente porque me aman. Necesito personas que me amen tanto que cuando vean que voy a ir por un mal camino me digan: no, Roldán, estás mal, te vas a equivocar, vas a fallar.
Pero hoy en día los creyentes no quieren límites. Todo el mundo quiere hacer lo que les parece. Y después quieren venir a la iglesia y oír solo un mensaje de gracia y tolerancia. Cuidado. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la fe que decimos que tenemos. No andemos como antes, que teníamos la mente vacía sin Dios. Andemos ahora como hijos de Dios con la mente llena del Señor. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar frutos, porque esos frutos revelan el trabajo de Dios y la gente le da la gloria a Dios. Número 3, termino con esto. ¿Por qué debemos orar? ¿Qué otro propósito debemos orar? Debemos orar. Verso 11 de Gálatas 1 que leíamos, dice, para que sean fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo con mucha paciencia, así con gran gozo. ¿Soportar qué? Ore y pídale a Dios resistencia. Ore por resistencia. ¿De qué me está hablando, pastor? ¿Qué significa resistencia? Tú y yo tenemos que aprender a ser resistentes porque vamos a tener oposición. Y cuando nosotros los creyentes se nos presenta la oposición, no es señal que nos falta la unción ni que nos falta nada. Es señal de que el diablo, el enemigo, se siente intimidado por nosotros. Ahora, hay creyentes que nunca sufren un ataque. No porque sean más santos, no porque sean más ungidos, sino porque el diablo dice, no, este solo viene a calentar una banca, este no me molesta. Usted no ha visto que los creyentes que más se proponen servir al Señor son los que más desafíos tienen a veces, empezando desde la casa. ¿No lo ha visto? Yo sí. Pero el creyente que ni siquiera, es que hay creyentes que ni el diablo se molesta en mirarlos. Porque el diablo dice, no, eso solo calienta una banca. No me molesta que esté en la iglesia calentando una banca. No, pero ese no sale a evangelizar, ese no le habla a nadie de Cristo, ese ni siquiera ofrenda bien. No, ese está bien, ese ni siquiera manda ofrenda para las misiones, ese no molesta. Pero cuando un creyente quiere empezar a servir al Señor, quiere empezar a ponerse pila, entonces vienen los ataques. Y entonces se presentan los ataques, empezando desde la casa mismo. Si es un hijo que está buscando al Señor y quiere estar en las cosas del Señor, los padres le dicen, ay, ¿para qué estás metido en la iglesia? Sal a una fiesta, tú eres joven. Si es una esposa que es la única que busca al Señor en la casa, todo el mundo le vira los cañones. Si es un hombre que quiere buscar al Señor, todo el mundo le vira los cañones. Todo el mundo dice, pero no es señal de que Dios no está contigo. Eso no es señal de que Dios no te está respaldando. Eso es señal de que estás haciéndolo tan bien que el mismo diablo se siente intimidado por ti. Y empieza a atacarte. Pero el creyente que ese no vale la pena ni. Pero cuando usted y yo oremos a Dios, dígale, Señor, dame resistencia. Dame resistencia para soportar. Dame resistencia para mantenerme firme. Quiero terminar con este principio muy interesante. Efesios 6, versos del 12 al 13. Efesios 6. Efesios 6. Se me perdió. Efesios 6. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo,
Y voy a hablar de esto antes de la armadura. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir al fin, hasta el fin, y permanecer firmes. Fíjese, Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo ustedes puedan librarlo, puedan escapar de ese problema, puedan huir de eso, o no reciban ningún golpe, o que llueva pero que ustedes no se mojen. No, Pablo dice, cuando llegue el día malo ustedes van a poder resistir. Y cuando pase todo se han mantenido firmes. Me encanta ver el testimonio y la obra de Dios en hermanos que han pasado por diferentes problemas, sean físicos, sean emocionales, sean financieros, pero a la vuelta de un tiempo siguen permaneciendo firmes en el Señor. Nunca se quejaron, nunca lamentaron, nunca renegaron de Dios. Dijeron, nunca le dijeron, Dios, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? No, me encantan esos creyentes que se mantienen agarrados de la mano poderosa de Dios y se mantienen firmes y resisten y no están llorando cada 5 minutos. Ay, ¿por qué tenía que pasar yo por esto? ¿Y por qué, Señor, si tú sabes que estoy haciendo lo mejor? No sabemos por qué tenemos que pasar por ciertas cosas. No sabemos por qué el diablo nos ataca. Lo que sí sabemos es que Dios prometió estar con nosotros. Y esto es una cosa que a veces nosotros malinterpretamos. Las personas quieren, muchas veces los creyentes confundimos los términos. Nosotros queremos que Dios pelee las batallas con nosotros, cuando en realidad la Biblia dice que Dios va a pelear las batallas con nosotros. Muchas veces pensamos que cuando está la batalla es porque Dios se fue. Y que si estoy pasando por esto es porque Dios está lejos. No, Él está ahí mismo. Él está peleando contigo. Pero muchos creyentes piensan que si no tienen que pasar por algo, de eso Dios los libró. Muchos creyentes piensan que si Dios está con ellos, nunca tienen que pasar por eso. Y no es así. Mi Biblia dice en Juan 16:33, ya se lo deben de saber de memoria de tantas veces que se lo he dicho. Jesús dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Mateo 28, verso 18 al 20, Jesús dice, se le acercó y les dijo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad. Ahora Jesús le dice esto a los discípulos, que le ha dado toda la autoridad antes de mandarlos a ser discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía exactamente que el ministerio, que hacer discípulo, que evangelizar, iba a levantar una oposición diabólica. Y lo primero que Jesús le dice, acuérdate que tú no estás sirviendo al diablo, tú me estás sirviendo a mí. Toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo lo tengo. Cuando tú se te presente algo, clama a mí, yo te voy a responder, yo voy a estar allí, yo te voy a dar salida. No te olvides que yo estoy contigo. Pero hay creyentes que se meten a hacer la obra o se meten a hacer cosas sin tener presente con quién autoridad van a hacerlo. Usted nunca haga nada en el nombre del Señor sin ir con el respaldo de la autoridad y la gracia y la protección de su Dios. Pero fíjense qué dice. Por tanto, como yo tengo toda la autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar allí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando usted ore al Señor, ore con propósito. Tenga una razón. Primero, número 1, ore para seguir creciendo. No se conforme con la vida espiritual o la experiencia que usted tiene hasta ahora. Hay más espacio para crecer. Ore.
Número 2, ore también para que su conducta sea consistente con su fe. Para que su conducta sea equivalente a su fe. Para que usted no sea de esos creyentes. Ay, y eso que dice que tiene fe, mira ahora cómo está. Ay, eso que lleva cuántos años en la iglesia, mira cómo se porta. No, usted no sea un cristiano de esos baratos. Sea un creyente que su conducta revele la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y número 3, ore para convertirse en un creyente resistente. Van a venir golpes, van a venir luchas, van a venir problemas, pero usted está hecho de un material que soporta, porque usted tiene al Señor en su vida. No deje que ese problema le convierta en una bolsa de lamentaciones. Crezcamos, maduremos, seamos resistentes. Para que cuando nos presentemos al Señor, como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. La Biblia no dice sé fiel hasta que todo esté bien. Sé fiel hasta que no tengas oposición. La Biblia dice sé fiel hasta la muerte. Ore con propósito. Yo tengo una pregunta para usted en esta tarde. Yo quiero que incline su rostro en esta tarde y quiero orar con usted. Quiero orar con usted y quiero orar y quiero pedirle al Señor que bendiga su vida, que bendiga su hogar, que bendiga su familia, que le fortalezca. Pero quiero orar por todos los creyentes en esta tarde que de alguna manera están luchando en su vida, están en medio de una batalla campal, están en medio de una batalla y quieren agradar a Dios. Pero su carne les está mortificando, su carne les está atacando. Quiero orar por todos los creyentes que en esta tarde deseen pedirle a Dios resistencia. Quieren decirle, Dios, hágame resistente. Yo quiero resistir, no quiero claudicar. Quiero mantenerme, quiero comportarme a la altura de lo que tú me has llamado, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie ahí donde se encuentra. Si Dios ha hablado a su vida, a su corazón, no tiene que decir las luchas que está pasando. Dios las sabe, Dios las conoce. Pero lo voy a invitar a que se ponga de pie y oremos juntos al Señor.